Imagínese un trabajo sin jefe, sin horario fijo y sin oficina. Eso promete la economía compartida. Este nuevo modelo de trabajo parece ideal, pero no todo es color de rosa. La primera década del milenio fue una era dorada para América Latina, pero la bonanza se acabó. El director para el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional, Alejandro Werner, nos revela los retos que se avecinan. Vemos mejoras muy importantes, pero claramente hay otros países donde no vemos estos avances, países donde realmente se perdió una oportunidad de oro y estamos teniendo dificultades importantes. En Kenia, la visita de Barack Obama generó euforia, nueva música y hasta ideas descabelladas. En nuestra sección Genialidades Memorables, le contamos la historia de un gobernador que quiso ser buen anfitrión, pero lo dejó para el último minuto. Algunos hijos de poderosos dejan a los paparazzis sin trabajo. Lo publican todo en internet. Y a veces su desfachatez hasta mete en apuros a sus padres. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes. Imagínense un empleo sin jefe, un empleo bien remunerado en el que usted trabaja cuando quiere, por las horas que quiere, y toma vacaciones o saca tiempo para estar con su familia o hacer deporte sin tener que pedirle permiso a nadie, cuando quiere. Suena bien, ¿no? ¿Quién no le gustaría tener un trabajo así? Bueno, eso es lo que promete cada vez más una nueva forma de organizar la economía, de organizar las empresas. Gracias a la explosión tecnológica y en comunicaciones de los últimos años, cada semana sale una nueva aplicación o una página web que conecta a las personas que saben hacer un trabajo o prestar un servicio con quienes necesitan de ese trabajo o servicio. También hay aplicaciones para alquilar habitaciones o toda su casa por un breve periodo, como si fuese un hotel, o alquilar sus herramientas cuando no las necesita por un breve periodo. Esto es lo que se ha dado en llamar la economía compartida. La empresa más famosa de esto se llama Uber y es muy conocida. Es el servicio de transporte en el cual una persona puede usar de su auto para transportar pasajeros, como si fuera un taxi. Estos pasajeros los contactan y los contratan usando una aplicación en su teléfono móvil. Los taxistas de todo el mundo los detestan a Uber. Pero Uber es cada vez más popular, pues tanto usuarios como conductores aprecian la eficiencia y la flexibilidad del servicio. Y los conductores tienen la posibilidad de trabajar a su libre albedrío, cuando quieren, donde quieren, como quieren. Pero aunque esto de la economía compartida tiene muchos beneficios y es muy atractivo para muchos, esta flexibilidad, esta informalidad que suena tan prometedora, esconde también un lado complicado. Tiene costos, no es pura ventaja. Y estos costos y beneficios de la economía compartida es lo que les contamos en el siguiente reportaje. Miren. En el 2012, por tercer año consecutivo, se rompen todos los récords. 111 millones de personas sintonizan el Super Bowl, el Gran Tazón, la gran final de la temporada de fútbol americano. Este gran circo deportivo no es solo sobre los atletas. La audiencia espera con ansia el espectáculo de medio tiempo y otro detalle poco usual, los comerciales de televisión. Las grandes empresas aprovechan los altísimos ratings para revelar sus comerciales más subidos de tono, más creativos y más caros. La producción de uno de estos comerciales cuesta en promedio $1 millón. Pero en ese año, Colgate-Palmolive, la multinacional de productos de aseo, sacó al aire un comercial mucho más barato. I've been waiting for the dryer for like forever. That's it. I'm just gonna unload their clothes. I don't care if they get wrinkled. What are you doing? And now I look like a huge perv. Sweating on the inside? El comercial fue creado por Tongal, una compañía en internet que conecta a clientes con escritores, productores y publicistas para trabajar en proyectos específicos. El costo total, solo $17,000, una mínima fracción de lo que gastó la competencia.
Este modelo de trabajo, que algunos llaman la economía compartida o la economía por encargo, es cada vez más común. El poder de las computadoras de conectar oferta y demanda de manera instantánea, sin el costo de contratar empleados permanentes, ha sido aprovechada por empresas como Handy, que permite contratar trabajadores domésticos por un par de horas, Airbnb, que permite alquilar una habitación en su casa por unos días, o para trabajos mucho más especializados, como Medicast, que permite pedir un doctor a domicilio. Y aunque aún un pequeño porcentaje de la economía es por encargo, el fenómeno es global y crece a pasos agigantados. La empresa más famosa y más exitosa que está usando este modelo es Uber, que conecta a través de su aplicación móvil a pasajeros y conductores. Ya está disponible en 60 países. Uber se ha vuelto famosa por las protestas de taxistas en su contra, que han paralizado ciudades como Sao Paulo en Brasil o incluso llevado a la violencia en Bogotá o en París. Pero aunque los taxistas no aprecien esta nueva competencia, Uber tiene ya más de 1 millón de conductores atraídos por la flexibilidad y el buen pago que les permite este tipo de trabajo. Este conductor, como todos los que contactamos, no quiso que mostráramos su identidad por miedo a represalias legales por parte de la compañía. Primero que todo, el hecho de que yo gano más dinero con Uber. Segundo, el hecho de yo poder hacerlo cuando yo quiera y escoger el cliente que yo quiera. Si yo quiero tomar la llamada de Uber, lo hago. Me suena el teléfono y se me pega la soberana y regalada gana de decir voy a trabajar hoy, hundo el botón, ¡listos! Hago el trabajo. Tercero, el hecho de que yo sé que Uber me va a cumplir. Llueve, truene, relampaguee, Uber paga. Y eso para nosotros es básico, importantísimo. Es un conductor de Uber hace varios años y aprecia los beneficios de trabajar con ellos. Pero para él, como para muchos, no todo es color de rosa. Al ser independientes, están tomando una serie de riesgos. Por ejemplo, el hecho de no tener una compensación justa en el momento de un accidente, o unas vacaciones, o el pago de un daño al carro por el que se haya estrellado y porque resulta que en estos carros el seguro es carísimo. El precio de la flexibilidad es la informalidad. Aunque en América Latina asociemos la labor informal con vendedores ambulantes o con jornaleros y no con conductores de autos elegantes o con médicos a domicilio, el efecto es parecido. Aumentan los trabajadores sin las protecciones de un empleo tradicional. ¿Cuáles son las ventajas de ser un trabajador asalariado? Su empleador tiene que contribuir al sistema de pensiones, al seguro de desempleo y darle cierta compensación si sufre una incapacidad o si es despedido. Los trabajadores autónomos no tienen estas protecciones, tienen que ser mucho más independientes. Gary Burles es un reconocido economista que estudia el mercado laboral. Asegura que los datos no demuestran que estos trabajos sean una peor alternativa, pues un trabajo con menos beneficios es mejor que el desempleo. Y los conductores de Uber, por ejemplo, ganan entre 50 y 100% más que los taxistas tradicionales. Asumir que los trabajadores de Uber están peor que antes es solo una especulación. No está basado en lo que realmente sabemos sobre el bienestar de estos trabajadores. En Estados Unidos, los conductores de Uber y servicios parecidos se están organizando para exigir beneficios. Si lo logran, esto tendría repercusiones importantes para otras empresas que usan este modelo de servicios al encargo, pues estaría en juego lo que muchos de ellos buscan en esa industria, la opción de trabajar tantas o tan pocas horas como quieran y de estar en casa con sus hijos o tener otro trabajo. Lo cierto es que hasta ahora el mercado ha mostrado un apetito insaciable por este tipo de servicios, flexibles y convenientes. Seguramente estemos viendo el nacimiento de un nuevo modelo de trabajo. Si es así, seguramente la solución no va a ser amarrar a empresas y a empleados con unas leyes que no aplican a su caso, sino desarrollar un sistema de leyes justas, tanto para los que quieren la protección de un trabajo normal como para quienes quieren ser trabajadores independientes. Para Efecto Naim, soy Laura Jaramillo. Para millones de personas en muchas partes del mundo, hoy en día un trabajo informal y sin protecciones es mejor que la alternativa, porque la alternativa es el desempleo. Al menos de esta manera tienen la oportunidad de tener ciertos niveles de ingresos.
Y de esta conversación sobre unas transacciones microscópicas que ocurren en la economía, quiero hablarles de la macroeconomía. Para esto hemos invitado a uno de los funcionarios más importantes del Fondo Monetario Internacional. Es la persona que está a cargo de América Latina, que nos va a hablar hacia dónde va esta región nuestra. No se vayan, al regreso. La primera década de este milenio fue un periodo dorado para América Latina. A pesar de que estalló una crisis económica que sacudió al mundo entero, América Latina pudo evitarla. Las economías de la región continuaron creciendo inmutables. Por supuesto, eso estaba apoyado en el hecho de que China y Asia tuvieron un enorme apetito por materias primas que América Latina produce y exporta. Así, gracias a esas exportaciones, la economía de América Latina en promedio se aumentaron al 4% cada año. Y así 60 millones de personas salieron de la pobreza. Y eso ocurrió en todo el continente, a lo largo y ancho del continente, de México a la Patagonia. Lamentablemente, esta época de bonanza se acabó. El crecimiento de la región lleva 5 años desacelerándose. Vienen épocas duras para América Latina, para las economías de América Latina. Para ayudarnos a entender la situación económica de América Latina y los retos que representa lo que nos viene encima, que algunos llaman una nueva era de estancamiento económico, tengo en nuestros estudios al doctor Alejandro Werner. Werner es actualmente el director para el hemisferio occidental del famoso Fondo Monetario Internacional, el FMI. Como sabemos, esta es una de las instituciones claves para la estabilidad económica mundial. Antes de unirse al Fondo Monetario, Werner tuvo una muy distinguida carrera como economista, tanto trabajando en el gobierno de su país, México, como en el mundo académico, donde es el autor de varios trabajos muy importantes y muy reconocidos. Las políticas que él ayuda a diseñar desde el Fondo Monetario Internacional tienen impacto en América Latina y por lo tanto tiene impacto en todos nosotros. Esta es mi conversación con el doctor Alejandro Werner. Hay un debate con respecto a América Latina y estos años de vacas gordas que hubo y los años de vacas flacas que vienen. Hay quienes dicen que América Latina desaprovechó la bonanza económica y que ahora recibe esta mala noticia de que las cosas van a estar peor, muy poco preparada, no se preparó bien, no fortaleció sus defensas para cuando llegaran las vacas flacas. ¿Usted comparte eso? Siempre se pudo haber aprovechado mejor, pero claramente si uno ve indicadores de salud, educación, etcétera, en estos países, por ejemplo Perú, Colombia, Chile, etcétera, Brasil, vemos mejoras muy importantes y también redujeron su deuda, fortalecieron las finanzas públicas y mejoraron su política monetaria. Pero claramente hay otros países donde no vemos estos avances, países donde realmente se perdió una oportunidad de oro y estamos teniendo dificultades importantes. Con respecto a estos países que quizás puedan haber perdido la capacidad de hacer el ajuste necesario para enfrentar lo que viene, le quiero preguntar si México es uno de estos. Y le pregunto por México, primero porque es un país muy grande, muy importante. Segundo porque hizo unas reformas importantísimas el presidente Peña Nieto y sin embargo está empantanado. La política mexicana está crispada. Hay el tema del presidente y su credibilidad están en cuestión. ¿Es posible que las reformas que necesita México puedan ser truncadas o impedidas por la baja credibilidad y el desprestigio del gobierno? Los efectos positivos de estas reformas no se han materializado por varias razones. Y una de ellas, como tú comentas, puede haber sido el deterioro en el entorno político. Y en ese sentido, el tema de seguridad, el tema de corrupción, etcétera, ha afectado de manera importante cuando uno ve los indicadores de confianza, tanto del consumidor como del productor. Y esto obviamente ha afectado la inversión, ha afectado el consumo y probablemente ha retrasado el efecto positivo que todavía esperamos que se dé por las reformas. Y en este contexto, déjame concluir diciendo que nosotros creemos que la economía mexicana dentro de América Latina está bien posicionada, viendo hacia el futuro, porque es la más vinculada con Estados Unidos, que dentro de la economía mundial es la economía desarrollada que pensamos que está en un proceso de aceleración. Y en segundo lugar, ha llevado a cabo estas reformas, las está implementando y claramente estas reformas van a dar lugar a una recuperación de la inversión para adelante.
El otro país donde donde la corrupción se está transformando en un asunto macroeconómico es Brasil. Por dos razones, porque de acuerdo a los reportes de los jueces y de las acusaciones, etcétera, están acusando a personas muy importantes del sector privado, del gobierno, de haberse robado cantidades macroeconómicas. Estamos hablando de miles de millones de dólares que desaparecieron. Entonces, eso tiene consecuencias macroeconómicas, pero la otra es mucho más importante, es que te crean un ambiente de desconfianza, de exaltación política, de crispación, de pugnacidad, que hace muy difícil llevar adelante los ajustes que Brasil necesita hacer, los ajustes de la economía. En Brasil se está dando un proceso donde se está combatiendo la corrupción y en ese sentido se están sentando las bases para que estos actos de corrupción tengan consecuencias importantes y un esquema de incentivos donde se reduzca la corrupción en el futuro. Sin embargo, en el corto plazo, esto está generando incertidumbre, malestar social, conflicto político y también está generando un claro efecto económico de que tanto el sector público como el sector privado no está pudiendo llevar a cabo sus proyectos productivos porque las grandes empresas del país están siendo investigadas en estos casos y esto genera una restricción adicional al proceso productivo. El otro país muy problemático es Venezuela. Venezuela, de acuerdo a los analistas, tiene la economía peor administrada del mundo, tiene la inflación más alta del mundo, tiene índices de desabastecimiento que no se ven ni siquiera en regiones en guerra. ¿Cómo explica usted que el gobierno de Venezuela esté honrando sus obligaciones con la banca internacional? El gobierno de Venezuela paga religiosamente sus deudas, pero no tiene dólares para importar los insumos básicos más necesarios para la población. ¿Cómo explica usted eso? Obviamente nosotros, al no tener un diálogo con el gobierno venezolano, no sabemos los detalles del análisis en la toma de decisiones de política pública, pero claramente siempre cada país se puede enfrentar a esa misma pregunta, porque todos los países tienen necesidades importantes que no pueden ser satisfechas en un momento dado del tiempo y siguen sirviendo su deuda internacional. Entonces, con diferentes órdenes de magnitud, la respuesta es que los beneficios de evitar una crisis de refinanciamiento son mayores a los costos que esto está generando. Y yo creo que el análisis que hace el gobierno venezolano es ese. Las razones por las cuales llega a esta conclusión, pues sería un tema para hablar con ellos si algún día nos llaman. Alejandro Werner es un prestigioso, un destacado economista mexicano que desde hace 3 años dirige las actividades del Fondo Monetario Internacional en toda América Latina. Las decisiones que se toman en su oficina nos terminan afectando a todos, directa o indirectamente. Ha sido un placer tenerlo con nosotros, doctor Werner. Muchas gracias, Moisés. Sin duda, América Latina ha entrado en una época muy difícil desde el punto de vista económico y eso va a tener también consecuencias políticas. Y desde aquí vamos a estar siguiendo, analizando y compartiendo con ustedes una visión de qué es lo que está sucediendo con la economía y la política de América Latina. Una de las cosas que sucede cuando empiezan este tipo de crisis es que la gente se pone a inventar. Y hay todo tipo de innovaciones, algunas muy importantes y muy buenas y otras no tanto. Algunas son un poco tontas. Y esto es lo que les voy a presentar en la próxima sección que se llama Las Genialidades Memorables. Les voy a contar la historia de un político, no de América Latina, de África, que según él quiso ser emprendedor, pero inventó una tontería y fue un desastre. Ya verán, no se vayan. En el 2015, la primera visita del presidente Barack Obama a Kenia, el país donde nació su padre, causó gran revuelo. La Obama-manía era incontenible. Los artistas pintaron murales, los vendedores callejeros vendían todo tipo de afiches y todo tipo de productos con la cara, la imagen del presidente. Hasta le compusieron esta canción. Y en la capital de Kenia, Nairobi, el protagonista de nuestra genialidad memorable también estaba muy entusiasmado con esta visita. Es el gobernador Evans Kidero, que se dedicó a preparar la capital para recibir a este importante visitante. El gobernador invirtió $500,000 en arreglar las calles, cortar arbustos y en lo que él llamó un proyecto innovador. Ordenó que se plantara césped, grama,
junto a las calles por donde debería pasar la caravana del presidente de los Estados Unidos. Muy buena idea. El problema es que este señor lo que tenía de entusiasmo, de buen anfitrión, le faltaba de buen agrónomo. No se dio cuenta que no podía plantar las semillas solo una semana antes de que le llegara a sus distinguidos visitantes. El gobierno instaló letreros en todas partes, como este, diciendo que los residentes no debían caminar sobre la grama, pero es que la grama no existía. Sin embargo, Quidero es un hombre de fe. Pero, por Dios, ¿por qué hizo todo esto a último minuto? Bueno, lo de la grama fue hecho con espíritu empresarial. ¿Usted de verdad tiene tanta fe? El césped va a crecer para el presidente Obama. Los ciudadanos de Nairobi no compartían el optimismo de su gobernador y tenían razón, las semillas no alcanzaron a brotar. Estallaron las burlas, explotaron las redes sociales, las críticas y algunos hasta le sugirieron al presidente Obama que usara lentes como estos para poder ver reverdecidas las calles de Nairobi. Eso sí, la genialidad del gobernador Quidero no terminó cuando se fue el presidente Obama. Tan pronto el visitante se fue, surgieron videos de trabajadores de la ciudad retirando las plantas y la poca grama que había logrado crecer. Resulta que estas hojas y estas gramas habían sido un préstamo. Y hasta aquí la muy agrícola genialidad memorable de esta semana. Si sabe de algún político, de algún poderoso, de algún personaje público que haya cometido alguna tontería digna de ser incluida en nuestra genialidad de la semana, por favor, avísenos. Mándenos la información a través de nuestra cuenta de Twitter, @EfectoNaim, o a través de mi cuenta personal, @MoisésNaim. Ahora quiero mostrarle otros personajes que quedan expuestos gracias a Internet. Se trata de los consentidos, de los hijos de personajes públicos, de la realeza, de políticos, hasta de mafiosos, que publican con descaro en redes sociales su vida de lujo, de exceso y a veces hasta de abusos. Y muchas veces estos hijos consentidos se meten en problemas y meten en problemas a sus padres. Miren. Grecia atraviesa una de las crisis más graves de su historia. Pero la princesa María Olimpia, hija de los herederos de la corona, no se ve muy afectada. Se dedica a posar para revistas, ir de compras y publicar fotografías de su vida llena de lujos en las redes sociales. En Argentina, tanto Néstor Kirchner como su esposa Cristina Fernández llegaron a controlar la presidencia, pero no a su hija. Vení, Florencia. Vení, mamita. Dale, dale. Cuando era adolescente, Florencia Kirchner Fernández se volvió famosa con su blog Florky. Publicaba escandalosas fotos de sus fiestas y a pesar de sus esfuerzos, sus padres no la lograron detener. Hoy vive cómodamente en Nueva York, donde estudia cine y se reconcilió con el poder y sus beneficios. Su blog desapareció de Internet. Las alcahueterías del magnate brasileño Eike Batista con su hijo Thor llegaron al ámbito judicial. Thor fue acusado de atropellar a un ciclista en las afueras de Río de Janeiro. Según las investigaciones, la víctima tenía altos niveles de alcohol en la sangre, mientras que Thor, que regresaba de una fiesta, había bebido solo zumos de fruta. Hoy sigue en libertad y muestra sus increíbles músculos a sus 30,000 seguidores en Instagram y Twitter. Iván y Jesús Alfredo Guzmán, hijos del más buscado narcotraficante mexicano, Joaquín El Chapo Guzmán, alardean de sus yates, armas, automóviles y dinero en efectivo en las redes sociales. No sacaron ninguna lección de lo ocurrido a Ismael Zambada Imperial, hijo del jefe del Cartel del Pacífico. Sus publicaciones en Twitter e Instagram revelaron detalles importantes a las autoridades para descubrir su ubicación y fue detenido en Culiacán, Sinaloa. Hasta aquí el programa de hoy. Hablamos de economía en todos los aspectos, desde los sectores emergentes y los retos que se avecinan hasta los excesos de los más ricos. Espero que les haya interesado y espero que nos veamos la semana que viene. Gracias por acompañarnos.